¿Cómo valora los resultados de las aragonesas con el PP algo más debilitado, con Vox, que ha crecido como la espuma y con un PSOE muy debilitado? ¿Cree que ha habido un voto en clave nacional, en clave de castigar al gobierno? O por lo menos Yo al creo que PSOE. creo que sí, creo que la campaña ha girado mucho en torno a, bueno, que el mismo Azcón no quería convocar elecciones, dijo que sería una especie de pensamiento cortoplacista y pensando más en sus intereses que en los de los aragoneses, lo dijo en mayo, pero hemos visto cómo al final han primado los intereses de Ayuso, de Feijóo y de otros que parece que han importado más a la hora de decidir. Al final lo que querían simplemente era desgastar al Partido Socialista en diferentes comunidades autónomas, en Extremadura, en Aragón, en otras tantas. Lo han conseguido, pero el precio que han pagado es que se han dejado 2 diputados por el camino. Pues no le ha salido tan bien la jugada al señor Azcón y lo que sí que es preocupante, pese a que es un buen resultado para Chunta Aragonesista, es que el PP se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha en muchas comunidades autónomas, en concreto también en Aragón, donde ha duplicado en escaños como Chunta, pero lo que pasa es que ellos han pasado de 7 a 14. Entonces, todavía más dependientes de un Partido Popular más débil, que no sabe aprobar presupuestos, que no sabe aprobar leyes y que va a tener que abrirle la puerta de par en par del gobierno de Aragón. ¿Cómo lee la situación electoral? Porque con un giro a la derecha de los aragoneses, por lo menos según los resultados electorales, su formación política, marcadamente de izquierdas, ha mejorado resultados. Esa parte, ¿cómo lo lee? Pues yo creo que en dos sentidos. En primer lugar, teníamos la preocupación de que nos pasara en Aragón lo que había pasado en Extremadura, que era que la participación bajase. Al contrario de lo que pasó en Extremadura, en Aragón ha subido casi 2 puntos la participación sobre las anteriores. Esto significa que realmente en Aragón hay un sentimiento aragonesista que sí que ha participado en estas elecciones. Y como ha participado en estas elecciones, pues hay mucho votante nuevo, mucho votante joven, que ha votado a Chunta Aragonesista, pero no solo los jóvenes. Desde Chunta hemos visto cómo mucha gente que había confiado anteriormente en el proyecto se ha vuelto a ilusionar y como mucha gente joven ha entrado a una campaña marcadamente en redes sociales, dado que se ha hecho en invierno y con una climatología muy adversa, con lluvia, con nieve en muchos sitios en el Pirineo, era imposible casi ir a votar en algunos sitios de la de nieve que había. Pues bueno, pues ha sido una campaña pues, muy centrada en diferentes sectores, que nos ha funcionado muy bien y que creo que hemos sabido conseguir, pues ya no solo que llegue votante descontento del Partido Socialista, de Podemos o de otros, sino que pues hemos hecho una campaña diferente que ha servido. Como decíamos, la ultraderecha crece, el dragón de la ultraderecha crece. Quiero preguntarle, por un lado, si cree que, digamos, es un error por parte del PP o por parte de Vox haber engordado directo o indirectamente a esta formación. Y por otro lado, cómo analiza la actitud que tienen las formaciones de izquierdas con respecto a Vox, si cree que deberían cambiarla o cambiar de sentido, que es que no funciona, porque está creciendo como la espuma. Decía el candidato que los aragoneses, los extremeños también quieren el doble de Vox, pues algo están haciendo. Creo que sí, creo que por parte del Partido Socialista se ha agitado mucho el que viene la ultraderecha, que viene la extrema derecha. Creo que eso pudo funcionar en el 2023, pero de un tiempo a esta parte ya no funciona. La ultraderecha ya está aquí, en Aragón nos estuvo gobernando durante un año entero y eso ha hecho que ese factor movilizador que fue en 2023 no sirva ahora para movilizar. Había que hacer discursos más centrados en las políticas reales de los aragoneses y de las aragonesas en una campaña marcadamente estatalizada. Había que hablar de la sanidad, había que hablar de la educación, había que hablar de la vivienda, había que hablar de las cosas que realmente importan a los aragoneses y aragonesas, que tenemos las peores carreteras del Estado, a los segundos profesores y profesoras peor pagados. Centrar el debate en Aragón y no tanto agitar el miedo a una ultraderecha que se ha aprovechado de que la gente pudo haber votado en más clave estatal para como voto reaccionario frente al sanchismo que dicen ellos y no tanto en clave aragonesa, lo cual también ha debilitado mucho al partido aragonés y a Teruel existe, partidos que pues, en muchas ocasiones pactan con el Partido Popular y en este caso no han sabido centrar la campaña en Aragón. Ujú. Y ahora el Partido Popular está en manos de Vox, más todavía, depende mucho más de ellos, y Vox pide entrar en el gobierno, quiere volver a entrar en los gobiernos, lo hacía en boca además de sus líderes en Madrid, que han tenido que venir Santiago Abascal y José Antonio Fuster a decir que querían gobernar. ¿Cómo ven esa pretensión de la ultraderecha de formar gobierno en Aragón? Ya apuntan a cargarse el Pacto Verde, a políticas antimigratorias, en fin. ¿Cómo analizan esa postura de Vox? Pues es triste porque ya lo hemos vivido. Hemos vivido lo que significa que entre Vox en el gobierno de Aragón,
que lleven las competencias de despoblación, de agricultura, ver cómo la ONU nos daba un rapapolvo a los aragoneses por la ley de memoria que querían hacer, que vulneraba derechos fundamentales, ver cómo se eliminan puntos violeta, ver cómo no se aplican leyes LGTB, ver cómo se ridiculizan y se ahogan nuestro patrimonio o nuestro patrimonio lingüístico, dejándolo a 0 euros de presupuesto, mientras vemos cómo se aumentaban otras partidas completamente ideologizadas por parte de Vox. Hemos visto también lo que sucede en el Ayuntamiento de Zaragoza, que tenemos todavía más bloqueo. Han sido partidos que no saben gestionar, que se fueron de los gobiernos autonómicos porque no saben gestionar, y eso lo único que ha hecho es que, pues bueno, que ahora ellos estén más fuertes al irse desde de los gobiernos porque han decidido que su estrategia no pasa por la gestión, sino que pasa por, bueno, inflamar el odio, la desmovilización y la deshumanización de sectores para empoderar falsamente al penúltimo contra el último y deshumanizar a las mujeres, a los migrantes, a los pobres, a los que son hablantes de lenguas minoritarias, a los que son diferentes. Y eso parece que les funciona, pero claro, lo que no les funciona es gobernar, así que veremos cuánto tiempo aguantan en el gobierno de Aragón. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.